con el doctor Enrique Soriano, jefe de reumatología del Hospital Italiano, expresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología y presidente de la Liga Panamericana de Sociedades de Reumatología. Hola, muchas gracias y como dijiste, buenos lo que sea a todos y gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, contame bien qué es la artritis psoriásica y por qué las personas con psoriasis tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, la artritis psoriásica es una enfermedad que afecta las articulaciones, pero también puede afectar la columna y los tendones y los músculos, produciendo inflamación, dolor, daño y destrucción posteriormente de las mismas en fundamentalmente pacientes que tienen psoriasis. En general, alrededor de 30 a 40%, es decir, entre 3 o 4 de cada 10 pacientes con psoriasis van a desarrollar esta manifestación de la enfermedad psoriática. En este momento tendemos a pensar la psoriasis como una enfermedad que no solo puede afectar la piel, afecta las uñas, sino también puede afectar las articulaciones y los tendones. Y es una enfermedad que es muy dañina, es destructiva, altera ya la psoriasis de por sí, altera mucho la calidad de vida. Esto empeora aún más la calidad de vida. ¿Importa si uno tiene psoriasis leve, moderada o severa? La realidad es que nosotros los reumatólogos, la gran mayoría de los pacientes que vemos con artritis psoriásica tienen psoriasis leve o moderada. Así que nuestro consejo es que cualquiera sea la severidad de la psoriasis, igual tienen que estar atentos a esto y como vos bien decías, si alguna articulación se inflama o duele, o un tendón se inflama o duele, o un dedo se les pone en salchicha, eso es o tienen dolores de columna, sobre todo a la mañana al levantarse, eso es una indicación de que se lo comenten a su dermatólogo o le pidan que lo derive al reumatólogo, cualquiera sea la severidad de la psoriasis. Vemos mucha artritis psoriásica que nos asusta. Y otra cosa que nos preocupa es un poco la falta de información que tiene el enfermo de psoriasis sobre la posibilidad de desarrollar la artritis psoriásica. A pesar de que se hacen campañas, de todo lo que hacemos, ¿qué pasa ahí? Y yo creo que esto ha ido cambiando, como vos decís, porque me parece que estas campañas son relativamente recientes, ¿no? Si nosotros hablamos cuando hace no más de algunos años, aún los dermatólogos a veces no tenían esto tan claro. Entonces, nosotros vemos que muchos de estos pacientes, porque uno de los temas es que en la mitad más o menos de los pacientes esto empieza como lo que nosotros llamamos una oligoartritis, es decir, que compromete poquitas articulaciones, puede ser 1, 2, y entonces cuando articulaciones de dónde son? Y muchas veces miembros inferiores, rodilla puede ser, o algo, miembros inferiores, a veces un dedo que se pone en salchicha, y entonces como son pocas articulaciones, a veces los enfermos se orientan más hacia el traumatólogo, a veces más que al reuma, porque el reuma es como que son todas las articulaciones, entonces y a veces llega al traumatólogo y eso demora, a veces al principio esto puede tener síntomas que van y vienen, por ahí mejoran un poquito con antiinflamatorios y entonces los pacientes van demorando y muchas veces sabemos que el dermatólogo sabemos que tiene consultas muy con muchos pacientes muy ocupadas. Y entonces si el dermatólogo no lo pregunta, por ahí el paciente no lo asocia y no se lo comenta. Entonces, eso es un poco lo que insistimos, que los pacientes sepan para que se lo comenten a los dermatólogos y ahora creo que cada vez más los dermatólogos están preguntando. ¿Le duele algo? ¿Tiene algún problema? ¿La artritis psoriásica tiene brotes, como tiene la psoriasis? O sea, hay momentos que duele mucho y otros momentos que es más calmada. Sí, la realidad es que una vez que se instala la artritis psoriásica, puede tener algunas oscilaciones, pero en general es una enfermedad crónica que se mantiene en el tiempo, ¿no? No es que puede mejorar absolutamente. Puede ser, como yo te decía, en algunos pacientes al principio puede responder un poco a antiinflamatorios, pero en general cuando se instala
ya es una enfermedad que tiende a permanecer, ¿no? A ser crónica. Y la otra manifestación que me faltaba comentar es dolor en la columna, porque puede afectar también la columna, y entonces a veces un dolor lumbar, lo que nosotros sabemos, la ciática común de los pacientes, pero que de vuelta es más importante a la mañana, y cuando el paciente se queda quieto un rato y camina o anda, mejora. Bueno, ese es un dolor que puede, en un paciente con psoriasis, tiene que hacer pensar que puede tener. Resumiendo, prestar atención a si hay si tenés psoriasis, si tenés algún dolor en alguna articulación, cualquiera, puede ser en la espalda. La rigidez es matinal, o sea que mejora con el movimiento, o sea que uno se da cuenta que después va mejorando. Escuchándote eso que vos decías, me da la sensación de que el diagnóstico precoz de esto es lo más importante. Sí, hay varios trabajos ya que muestran que cuando uno hace un diagnóstico más temprano, en general dentro de los primeros 6 meses o un año del comienzo de los síntomas, el pronóstico de la enfermedad a 5 o 10 años es mucho mejor, es decir, que la incapacidad que se produce en ese lapso de tiempo es mucho menor si el diagnóstico y el tratamiento se comienza en yo diría en los primeros meses ideal, dentro del primer año también, porque bueno, en este momento no solo hay tratamientos altamente efectivos, sino que aún los tratamientos viejos administrados más temprano son más eficaces, ¿no? Así que ¿se le deforman las articulaciones a una persona que tiene artritis psoriásica? Sí, entre el 30% de los pacientes que nosotros vemos ya cuando llegan ya tienen algún grado de deformidad, ¿no? O sea que están llegando ya tarde, ¿no? En los primeros 2 a 4 años el daño que se produce en las articulaciones es muy importante, así que sí, se deforman las articulaciones, se destruyen, y muchas de esas articulaciones después, cuando son las articulaciones grandes, cadera, rodilla, tienen que ir al reemplazo articular, es decir, que se dañan realmente las articulaciones. ¿Esto puede terminar en una cirugía? En general, en este momento la cirugía temprana no es una solución, porque la cirugía temprana lo que apunta es a veces a sacar la sinovial o hacer alguna de ese tipo de cirugías que no son eficaces, o son eficaces por un tiempo corto. Además, en general, como decía, esta es una enfermedad que, si bien puede empezar con unas pocas articulaciones, tiende a afectar muchas articulaciones. Entonces, bueno, lo ideal es no pensar en la cirugía. La cirugía queda para cuando ya se produjo la destrucción de la articulación y ya el daño es irreversible, y ahí sí nosotros aconsejamos la cirugía, porque bueno, muchas veces le soluciona el problema como ya las medicaciones ya en una articulación que está completamente destruida no son eficaces. Se destruyó. Por eso es importante el tratamiento antes, y en este momento hay tratamientos eficaces que pueden evitar eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la realidad es que bien manejado un paciente en este momento, bueno, son muy pocos los que debieran llegar a ese estadio, ¿no? ¿En qué estado llegan en general a tu consultorio los pacientes con artritis psoriásica? Sí, en general es muy variable, porque bueno, nosotros estamos en un servicio que tiene un servicio de dermatología muy importante, que con mucho conocimiento, y nosotros tenemos un consultorio conjunto con ellos, o sea que vemos los pacientes juntos, o sea que tenemos mucha interacción. Sí, así que también tienen muchos pacientes del interior. Eso decía. Entonces, de los que vienen en general, que se manejan en dermatología del hospital, esos los vemos tempranamente, pero muchas veces tenemos pacientes que ya vienen con deformidades importantes. Igual aún en nuestro servicio, el promedio de demora que tienen los pacientes en llegar es alrededor de un año, o sea que aún en nuestro servicio, bueno, la mitad de los pacientes llegan con más de un año de evolución de la artritis psoriásica, ¿no? Así que bastante. Es bastante, sí. Pasemos a los tratamientos. Sí. ¿Se trata igual que la psoriasis, la artritis psoriásica? No. La persona va a pensar, uy, ahora tengo que tomar otra pastilla más. Sí. La realidad es que sí y no, ¿no? En este momento hay tratamientos que son altamente efectivos para las dos cosas, para la piel y para las articulaciones, ¿no? Y ahí, como todo, hay algunos tratamientos que son un poco más efectivos para la piel y no tanto para las articulaciones, y viceversa, algunos que son más efectivos o que son un poco mejores
para la articulación que para la piel. Pero en este momento, bueno, la realidad es que eso es lo importante de trabajar con el dermatólogo en conjunto y seleccionar lo que es mejor para el paciente según cuál es lo que más le está molestando en ese momento al paciente. Porque como tenemos posibilidad de elegir medicamentos que sean muy buenos para las dos cosas, bueno, creo que siempre conversando con el dermatólogo cuál es la mejor opción, creo que podemos llegar a un muy buen acuerdo porque claro, hay buenas claro. posibilidades, ¿no? Entonces a veces nosotros hacemos eso, bueno, vemos al paciente en conjunto y decidimos decir, bueno, yo por lo articular le daría esto, bueno, el dermatólogo dice, bueno, pero a mí me gustaría mucho más esto, sí, no hay problema, eso también funciona y uno se pone de acuerdo, ¿no? Así que la realidad es que tenemos ese beneficio, hay buenos medicamentos para las dos cosas. Tener lo que se llama el treat to target, ¿no? O sea, buscar el efecto más preciso en... Digamos, del medicamento. En este momento, acá en Argentina, tenemos buen acceso a la gran mayoría de los medicamentos que van saliendo y que se van presentando en el mercado. Así que en ese sentido estamos bastante bien, obviamente con las limitaciones, tramiteríos, algunos medicamentos que no entran en el reintegro sur y entonces, bueno, a veces es más difícil que se cubra, pero en general uno diría que tenemos buen acceso. Todavía no hemos llegado, y eso es un tema que está muy en boga, es decir, a la medicina de precisión, es decir, poder detectar cuando lo vemos al paciente exactamente cuál va a ser el medicamento que le va a hacer, al cual va a responder mejor, con mayor seguridad o mejor, ¿no? Entonces en este momento hay un poquito de prueba y ensayo y en ese sentido sería bueno que la gente y los pacientes y los familiares tengan un poquito de paciencia en ese sentido porque en este momento uno diría, bueno, la gran mayoría de los pacientes van a tener un medicamento que los va a mejorar, pero al principio a veces hay un poquito de prueba y ensayo y uno bueno, le da un medicamento que tal vez no funciona del todo, pero hay otros, ¿no? Porque no podemos predecir exactamente quién va a responder mejor a cada uno de los pacientes, pero sí de los vamos medicamentos. A poder hacerlo dentro de no mucho tiempo. Y se está trabajando mucho en eso. Explícame por qué la gente le tiene tanto miedo al metotrexate. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Es el caballito de batalla? ¿Se utiliza bien, no se utiliza bien? ¿Se va a dejar de utilizar? El miedo al metotrexate viene un poco por que es una medicación oncológica. Oncológica, sí, entonces, claro, y las dosis que usan los oncólogos son completamente diferentes a las dosis que usamos nosotros, pero eso queda, y si uno lee el prospecto del medicamento, bueno, entonces todo apunta muy a las cosas que ocurren con las dosis que se usan en el cáncer. Nosotros es una medicación que nos gusta mucho, los reumatólogos la utilizamos muchísimo y es obviamente nuestro caballito de batalla en otra enfermedad que es la artritis reumatoidea, pero se usa mucho en la artritis psoriásica. La posibilidad de responder que tiene un paciente con artritis psoriásica al metotrexate no son demasiadas, pero existen y uno podría decir entre 2 o 3 de cada 10, sobre todo si se da tempranamente, pueden responder. No es demasiado, pero yo diría que si el paciente responde bien a esa medicación, es una medicación muy segura, muy fácil de administrar, con muy pocos efectos adversos, se toma una vez por semana, es decir que tiene muchas cosas buenas y si no funciona, bueno, tenemos otras opciones, así que nosotros en general empezamos con esa medicación. Si vos me decís, yo creo que en el futuro sí se va a reemplazar porque hay medicaciones que si llegan a bajar los costos de esas medicaciones, bueno, que son más efectivas claramente, y entonces uno diría, bueno, si, ¿por qué me vas a dar una que puede ser menos efectiva? Esta cosa de ir por escalones, ¿no? De ir por la escalera esa. Exacto, eso en algún momento creo que va a tener que cambiar y bueno, uno va a empezar por medicaciones más efectivas, pero todavía, de vuelta, por eso es muy importante lo que vos decías del treat to target, porque acá no es cuestión de que, y el otro mensaje, bueno, si les dan una medicación, bueno, vuelvan al médico, porque muchos pacientes por ahí mejoran un poco, estaban tan mal que bueno, mejoran un poco, pero eso no es suficiente y bueno, y el médico tiene que volver a verlos y decidir junto con el paciente, porque esto es muy importante que trabajemos con el paciente, decir, bueno, sí, pero yo estoy mejor, sí, pero esto
no alcanza, podemos ir un paso más. Entonces, cualquier medicación que uno dé, si uno hace este concepto de que si no conseguí el objetivo, que es que el paciente esté muy bien, que esté perfecto, prácticamente como si no tuviera enfermedad, tenemos que hacer algo. Claro. Bueno, cualquier medicación es buena para iniciar con ese concepto. Si uno dice, no, te la voy a dar y bueno, y andá con eso y que Dios te ayude, ahí sí que no es buena idea. Tan importante lo que acabas de decir, que nosotros hacemos mucho hincapié en AEPSO, en ese tema de, pero lo que pasa es que ese primer paso tiene que decirlo el médico. Mira, si esto no camina, vamos a ir juntos buscando cuál es la mejor medicación para vos. Yo creo que probablemente sea el sistema, que no te deja el tiempo para hablar con el paciente, pero decirles, mira, vamos a ir mirando, esto vamos a ir viendo a ver qué es lo que mejor te viene a vos, qué es lo que menos efectos colaterales tiene, cuál es con lo que vos podés cumplir, pero creo que ese pequeño rato para concordar entre el paciente y el médico probablemente haga una diferencia muy grande al final del tratamiento. Absolutamente, porque si el paciente no está convencido de lo que uno de los problemas más graves que tiene la falla en los tratamientos es la adherencia en los pacientes. Si los pacientes no toman la medicación o la toman, y uno lo ve uno mismo. Yo creo que de los tratamientos que me han dado en mi vida, que me han dicho, creo que no he completado ninguno, la mitad, siempre digo, bueno, ya está. Entonces, creo que es importante que el paciente entienda y que nosotros trabajemos. Pero bueno, muchos de nosotros hemos sido educados en una medicina que era totalmente autoritaria. Y bueno, tome esto, y si el paciente venía y no lo había tomado, encima uno lo retaba y le gritaba y le decía, y bueno, me parece que eso nosotros nos estamos acostumbrando a cambiar y bueno, y los pacientes también, y bueno, y me parece que eso es importante, pero es cierto, eso es mucha responsabilidad nuestra, ¿no? Enrique, la cámara es tuya, dale un mensaje cortito a las personas que tengan psoriasis y que podrían tener artritis psoriásica o que ya la tienen. Bueno, la idea es que lo primero que tienen que saber es que hay tratamientos altamente efectivos, que hay mucho que se puede hacer y que pueden tener una calidad de vida muy buena, así que lo importante es consultar, comentarle al dermatólogo si tienen dolores y ante la duda consultar al reumatólogo. La verdad es que no hay ningún motivo para que tengan una mala calidad de vida. Mil gracias. No, a vos. Nos vemos, acuérdense como siempre, pórtense bien, cumplan con todo lo que les dijo el médico que tienen que hacer. Hasta la próxima.